Estoy luchando con desesperación contra cosas que no veo, cosas que proceden de otro mundo, donde mi cuerpo parece que es la puerta. Vomito cuando estoy triste, lloro cuando estoy cansado, se me cae la piel cuando dudo, me crujen los huesos cuando no entiendo, como un fuego ávido por traspasarse. Después no importa, dentro comprendo, solo soy una luz azul. Hoy con la presentación del nuevo libro de Fran, pues hemos entendido que nos iba también a ambientar, ¿no?, como merecemos con estas vistas y por tanto con Fran como protagonista y sobre todo con la poesía, ¿no?, la que emana del alma y en este caso de sus sentimientos. En primer lugar, quisiera manifestarle mi enhorabuena. Creo que me estamos acostumbrando, te lo estaba diciendo, esto cada 2 o 3 años tenemos que hacer una presentación de un libro nuevo y me lleva a su presentación, ¿no?, en el 2018, cuando presentaba Cuerpo a tu tierra, que lo hacíamos en la ermita de San Pedro, también en el centro de la historia, de la interpretación de la historia de Ubrique y que venía a decirle a Fran que estos lugares de nuestro patrimonio cultural pues al final se van impregnando de encuentros sociales de nuestra gente en determinadas épocas y afortunadamente ahora es un encuentro para compartir la poesía, para compartir su talento y que les vamos a disfrutar sin duda. Lo bueno de la poesía es que cada uno nos lleva a un rinconcito de la parte que entendemos que nos aporta y bueno, quería saber exactamente, tú no que eres el creador de la poesía, pues de ese origen, si también ha tenido que ver durante esta pandemia o viene de un trabajo previo, porque yo sé que estabas trabajando ya incluso cuando presentamos tu último libro, en fin, que compartieras un poquito con nosotros pues todo lo que es el nuevo, la evolución, ¿no?, de este nuevo trabajo. Sí que es cierto que cuando estaba escribiendo el libro el tema de las presentaciones no era una cosa que me llamase mucho porque es un libro para mí bastante incómodo, para mí ha sido un poco duro escribirlo, entonces el hecho de exponerlo y ponerte aquí delante es una cosa que no me llamaba nada, pero es verdad que en el proceso de creación del libro, en el momento en el que lo termina, parece sí que van sanando algunas cosas y ya como que iba increciendo un poco las ganas de subirme aquí. Y más ahora que este tiempo he estado todo el rato aquí en Ubrique, yo creo que era el sitio perfecto y también darte las gracias a ti por venir de nueva y por esto que la verdad es que está súper bonito. Sí que es cierto que este libro empecé a escribirlo, como habías comentado, hace ya bastante tiempo, pero el libro que al final se acabó publicando era un libro totalmente diferente porque la pandemia nos ha afectado a todos, el tema del encierro, yo creo que a la gente que nos dedicamos al mundo del arte y demás sí que fue un parón creativo, porque si la vida está en pausa, al final los procesos creativos también se paran, entonces fue yo creo un momento para todos de pausa muy grande, pero que después nos impulsó, sobre todo creo, a cosas bastante negativas porque nos hizo pensar mucho en nosotros mismos. Entonces el libro que estaba planteado en un principio sí que sufrió una transformación y a mí personalmente sí que me citó este tema de la pandemia, del encierro y varias circunstancias que me han ocurrido en los últimos meses y que me hicieron crear cosas nuevas. Se ha transformado a lo largo del tiempo, ha tenido 1000 títulos, 1000 conceptos, 1000 portadas, 1000 ideas, pero el producto final sí que es diferente al que se comenzó. He tenido que cambiar mi proceso creativo muchísimas veces, pero bueno, la verdad es que estoy bastante contento con el resultado. Esa parte de la portada de tu presentación se produjo ¿cómo? Tenía claro quién quería que me hiciese la portada, que se llama Daniel, alias El Dibujo, que es un ilustrador magnífico y desde el momento estuvo bastante dispuesto a hacerlo. Y la verdad es que la idea del concepto es mía, él fue quien la ilustró, pero en el libro se hacen muchas ilusiones a los pájaros, a las aves, sobre todo a los cuervos, que como dice están como súper estigmatizados con cosas negativas y normalmente a lo negativo, al dolor, como que siempre se le pone una barrera y se genera un poco de rechazo porque se cree que lo único que nos van a traer son cosas malas, pero enfrentarse al dolor, al daño y a las cosas que nos dan miedo siempre al final se le da un poco la vuelta y nos traen cosas positivas. Entonces la portada la verdad es que el diseño es todo de Daniel
pero el concepto era básicamente lo que hay en el libro. En todo esto que estábamos compartiendo antes, de ese confinamiento especialmente, donde la parte artística, ¿no?, de muchas personas, algunos decían que era una oportunidad de poder centrarte, ¿no?, en lo que tú querías comunicar, aprovechar esos momentos en los que a lo mejor por la dinámica diaria no encuentras y, en fin, encerrarte un poco en tu ser más creativo, ¿no? Y en eso descubriste también, o has podido tener oportunidad de ver lo que también a futuro. No, estaba presentando el segundo, no te voy a hablar de un tercero, pero seguro que tú has estado pensando también el ya esbozar otro tipo de poema, de contenido. Yo creo que cuando la vida está en pausa, los procesos creativos se paran, y yo creo que sobre todo las personas que nos dedicamos a escribir tenemos que estar pendientes de ver la poesía de las cosas, y estar encerrado no te da pie a vivir, y si no vives pues prácticamente imposible escribir. Sí que creo que había un poco efecto mariposa, y que el hecho de estar tanto tiempo encerrado, en el momento en el que sí se nos ha liberado un poco y ya no hemos visto todas esas emociones que teníamos contenidas, sí que han aflorado después de manera exponencial. Pero en ese momento yo creo que para la mayoría de los creativos el momento del encierro y de la pandemia sí que nos dejó un poco en stand-by, porque es que no teníamos con qué inspirarnos, tanto los ilustradores para dibujar como los poetas para escribir, porque entre cuatro paredes es bastante complicado ver la vida, y sobre todo la poesía, que es algo súper autobiográfico. Claro. Si todo está en pausa es bastante complicado. A la gente que estamos aquí, ¿qué crees tú que nos puede inspirar cuando vayamos leyendo? Ya te digo, yo he leído varios y espero que, como la otra vez, compartas que no solo es el poema, sino cómo lo expresa, que yo creo que no nos podemos perder ni mucho menos, pero en definitiva, ¿qué crees tú que a los que estamos aquí nos puede aportar, en este caso, todo tu entramado emocional y interpretación? El primero sí que me apetecía mucho que la gente lo leyese y entendiese cosas de sí mismo, pero sin embargo en me apetecía más que cuando la gente lo leyese se sintiese menos sola. Tampoco dará una solución, porque es verdad que no es un libro en el que haya eso, no hay respuesta, ni es un libro no terapéutico, pero que no da ningún tipo de solución, pero sí que cuando tú ves un problema de otra persona y te sientes identificado, te sientes menos solo, no ves cómo es la solución, porque cada uno tenemos problemas diferentes, pero el hecho de entender que hay otra persona que está pasando por lo mismo, quizás sí que te ayuda. Entonces eso era un poco la finalidad del libro, que nadie se sintiese solo. Yo creo que la poesía es una de las más difíciles, ya no solo en el contexto también técnico y teórico, que me lo parece bastante complicado. De hecho, aquí en Ubrique intentamos muchas veces a través de la Delegación de Cultura, porque tenemos a un gran número de mujeres que no han tenido oportunidad de formarse, y lo que es la expresión de la poesía, pues son extraordinarias, y se hacen talleres para intentar de mejorar todo lo que es la explosión, ¿no?, de esos sentimientos. Pero ¿no te atreverías con la narrativa? ¿Sigues en tu línea? Es decir, ¿no quieres explorar en principio otro mundo de la escritura, sino que te quedas con la expresión que más se identifica contigo? Así que es cierto que con la poesía es con lo que más a gusto me siento, y sobre todo que a mí me funciona más para sentirme bien. O sea, después sí que es cierto que después pues lo publico, intento que a los demás también les ayude, o que se sientan identificados con lo que escribo, pero principalmente yo escribo para mí. Entonces cuando uno escribe para sí mismo y lo hace de esa manera, yo creo que el resultado siempre es mejor. Y es como yo me siento a gusto. Tengo varios trabajos, y que me gustaría meterme en el tema cuento, meterme en el tema de novela y demás, pero es un proceso que todavía no me he enfrentado, y que todavía soy bastante amateur y estoy así intentándolo. Pero donde yo me siento seguro ahora mismo es en la poesía, pero no lo descarto en ningún momento. Mira, yo se lo decía a José, más hermano, que vayas a Madrid y que sepas que en un paso de peatones hay una frase de un ubriqueño, Dios mío de mi vida, puesto, y que cualquier persona que va a cruzarlo, yo no sé, por eso te decía que a tus 28 años, si eres consciente de todo lo que, en fin, lo que estás aportando a la sociedad, porque al final tu figura, tu obra, nos lleva a que en Madrid hay un paso de peatones donde ponga Fran Barreno, y bueno, tengo aquí la frase que yo no sé, me imagino que te la sabrás, pero pedí hoy recuperamos, ¿no?, ese dato para poder recordarlo, donde la frase concreta era:
la tierra es plana y tiene tus medidas. Es que es magnífica. Y entonces, bueno, pues un orgullo, ¿no? Por eso digo yo muchas veces cuando dicen, Ana, la política, eso que te aporta, esto es un dolor de cabeza, y yo digo que las gratificaciones más importantes son las gratificaciones de la sociedad y del colectivo. Entonces, eso, cuando somos capaces de disfrutar con nuestras personas, con ese talento, es que es tan gratificante, es tan orgulloso, que eso no se puede comparar con nada de a diario. Digo yo que las penas son grandes, las frustraciones también, pero en los momentos buenos, como estoy comentando el tuyo, no, de verdad nos llevan y nos elevan, ¿no?, a un orgullo de pueblo, de municipio, de tener a gente extraordinaria, pero ahora estoy hablando de ti y especialmente de ti. ¿Cómo fue aquello, Fran? ¿Cuándo te dicen que van a poner ahí un paso de una frase tuya A mí cuando me llegan los proyectos, yo si van conmigo y con mi filosofía y con mi identidad, yo los acepto, los hago, los olvido y para adelante, la verdad. No me paro tampoco mucho a pensarlo. Sí que me gustó mucho porque es un proyecto que tiene un grupo en Madrid que se llama Boa Mistura, que se dedica a hacer murales tanto en Madrid como en Latinoamérica, sobre todo con una finalidad social, y el hecho de que contasen conmigo para pintar un paso de cebra en mi frase, la verdad es que me gustó mucho. Bueno, de momento vamos a hacer que la parte que tú digas, el poema que tú digas, vale, desde luego nos lo vas a dedicar y luego compartimos un poquito más, ¿no? Vale. La verdad es que todos los libros de este poemario son muy especiales porque los escribí, sobre todo los del final, en una época en la que estaba un poco mal, digo un poco por suavizarlo, que ya entraremos más en detalle cuando sigamos hablando, y como he dicho antes, me cuesta mucho decirlo en voz alta, pero creo que también es una forma terapéutica de superar las cosas. Este poema, por ejemplo, que voy a leer, se titula El barco de Teseo, y lo escribí porque existe una paradoja griega que dice que Teseo, en sus múltiples viajes, siempre había una parte de su barco, ¿no?, que se estropeaba y que la iban reconstruyendo. Entonces llegó un punto en el que cuando el barco ya por fin llegó a puerto y ya se terminó todo, los filósofos se empezaron a cuestionar si realmente el barco que había llegado era el barco de Teseo, porque se habían recompuesto tantas piezas del mismo que ya, o sea, físicamente era el mismo, era exactamente el mismo, pero era un poco una paradoja de la identidad, ¿no? Hasta qué punto llegamos a ser mismos si vamos transformando parte de nosotros. Entonces, un poco con esa paradoja que me la apliqué a mí mismo, pues, como digo, escribí este poema que se titula El barco de Teseo y dice así: ¿Quieres hacer conmigo lo mismo que los griegos hicieron con el barco de Teseo? Sustituir la madera podrida de las tablas, carcomidas por el tiempo, por una versión sin cicatrices, sin palabras enquistadas, sin mierda de pájaro en el mástil. En definitiva, una versión que no te guarde rencor. ¿Quieres cambiar tantos pedazos de mí que los filósofos se cuestionen si queda algo de cierto? ¿Quieres convertir mi dolor en una paradoja? Que me mire en blanco y vacuo desde el cristal de un escaparate, donde tú me señalas con el dedo y yo no me reconozco en el reflejo. Seguiría siendo el mismo si reemplazasen cada parte dañada de mi cuerpo. Déjame decirte, desde esta cama sobre la que me desangro, que el barco de Teseo dejó de ser el barco de Teseo en el momento que abandonó el mar, y que yo dejo de ser yo a cada instante, y que si parpadeas una vez, me transformo. Maravilloso. Gracias. Maravilloso. Me he podido leer varios de ellos, pero el de la belleza quisiera escuchártelo, en la página 82, que tú me lo dediques en este caso. Vale. Pues dice así: la belleza. En la linde de mis ojos se puede ver a lo lejos un prado verde donde cualquiera podría ser feliz. Y eso hace que todo el horror sea más difícil de explicar. La belleza es la mejor ocultando a los depredadores. Si he de decir algo ahora, diré que ya nada tiene sentido, que me he adentrado en lo más profundo de mí mismo, que he jugado a ser explorador y me he perdido,
En medio de este océano verde hay un niño sentado sobre un coche rojo que ha decidido que ya no quiere que lo toquen, que va a olvidar de tanto recordar, que va a olvidar de tanto recordar, que va a olvidar de tanto recordar. Aún no sabe que por mucho que se oculten las heridas, el miedo es caprichoso y el dolor reversible, y querrá que lo toquen. No deseará otra cosa más que ser tocado, que la violencia siempre será una excusa para reventar la maldita cáscara. Siento decirte que aunque permitas que otros te hagan daño, nunca lloverá en el prado y todo seguirá siendo terriblemente precioso. Maravilloso, gracias. Muchas gracias. Y yo me prometí que cuando tuviese la oportunidad en cualquier momento de hablar del libro y me diesen una plataforma, un micro, ya sea para 100 personas, para 25 o para 2 personas, quería utilizarlo un poco para hablar sobre las enfermedades mentales. Porque, y sobre los trastornos mentales, más bien dicho. Porque durante estas Navidades, estos meses atrás, yo tuve depresión, que parece que es una cosa que decirlo aquí delante de un micro, decirlo en voz alta, da como un poco de vergüenza, ¿no? Porque creo que las enfermedades mentales están muy estigmatizadas, ¿no? Y que es bastante doloroso, porque al igual que cuando tú te haces una herida en una pierna, en un brazo, y vas al médico y vas a que te lo curen, y si tienes que explicárselo a alguien, pues solamente tienes que mostrárselo, ¿no? Se lo cuentas a tus amigos, se lo cuentas a tu familia, y lo muestras, pues muy fácil que empaticen contigo y que vean lo que te ha pasado. Pero sí que es verdad que es un poco, bastante más duro el hecho de sufrir una enfermedad mental un trastorno, mental como es la depresión, y que nadie sea capaz de verlo, también con el estigma de que parece que si tienes depresión pues tienes que estar todo el día en la cama, no puedes sonreír, y que es bastante complicado que la gente se lo tome en serio. Yo estuve bastantes días sin salir de la cama, estuve, y lo digo sin ningún tipo de problema, estuve bastante tiempo tomando pastillas, que aquí parece que te tomas un ibuprofeno y lo puedes decir no pasa nada, y cuando te tomas un antidepresivo y demás, pues parece que estás loco, que es el fin del mundo y que algo en ti que está roto. Y sí, algo que en ti que está roto, pero igual que te rompes un hueso y puedes... Hay que recuperarse y puedes aprender de ello. Entonces sí que en todos los momentos que supiese que me iban a dar una plataforma, una voz, sí que quería decirlo, porque este libro a mí me ayudó mucho, porque es el libro de los dos el más crudo, el más incómodo, porque digo cosas con las que decirla en voz alta no me siento cómodo, pero creo que es por ese estigma sobre la depresión, sobre que siempre parece que tienes que dar tu buena cara, ¿no? Que si hay un momento en el que no te apetece salir y haya, por ejemplo, pues que en mi caso no fue así, pero porque tus amigos, por ejemplo, no te entiendan, o tu familia, que en mi caso, por repetir, no fue para nada así, pero que tu familia, por ejemplo, no te entienda, o tengas que ir al psicólogo y tengas que enfrentarte también al estigma de no es que estás yendo al psicólogo, que de aquí también es algo que yo reivindico mucho, que la gente vaya al psicólogo, porque a mí la verdad es que me ayudó muchísimo. Y eso, y antes pues de leerlo me gustaba decirlo por eso, porque es una cosa que delante de un micro es bastante complicada de decir y bastante complicada de gestionar, pero conforme lo voy diciendo, más seguro me encuentro, y sobre todo las reacciones que ya he tenido de la gente al leer el libro, que es de bastante gratitud al ponerle palabras y ponerle un poco cara a una situación que afecta a muchísimas personas, que creo que en España creo que eran unas 10 personas al día se suicidan, y al menos 200 lo intentan, y creo que cabíamos a 10 psicólogos por cada 160 habitantes, que es un problema bastante grave en España que a día de hoy como que no se le da importancia. Entonces antes pues de leer cualquier poema, pues quería un poco ponerlo en contexto. Voy a recitar un poema que se titula El lobo es un hombre para el lobo, que viene de una frase que realmente es el hombre es un lobo para el hombre, de un filósofo que a nadie le importa porque está muerto hace mucho tiempo y no me acuerdo, creo que es inglés, y no vamos a tabarrar con eso, pero me apetecía darle la vuelta y ponerle el lobo es un hombre para el lobo,
porque durante este proceso me di cuenta que el mundo estaba súper mal hecho y me empezaba a odiar muchísimo porque estaba muy mal. O sea, yo llegaba a un punto en el que no podía entender cómo yo encendía la tele y veía cómo había humanos cerrándole el paso a otros seres humanos para que no cruzasen una frontera por su procedencia o por su color de piel. Era algo que en mi mundo era algo que a mí se me escapaba como hay gente que está en la calle y había bancos con millones de pisos vacíos, ¿no? O como hay gente que no puede pagar el alquiler y tiene que estar pagando el agua, ¿no? Cuando el agua se supone que es algo de todo, como puede haber una empresa que controle un monopolio de algo que nos pertenece a todos, ¿no? Cuando miramos ya hay muertos en el mar, ¿no? Y hay niños, que al final todo eso, verlo en las noticias sí que te anestesia un poco, pero a mí como que por el proceso en el que estaba pasando sí que me sentía un poco desubicado en el mundo y que a veces me sentía como que incluso que no pertenecía aquí, pero es que yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Entonces, como digo, escribí este poema que se titula El lobo es un nombre para el lobo y dice así: me siento una muñeca rusa, encerrado en mi mente, y mi mente encerrada en una casa que han decorado otros, y donde a veces coloco pendientes de oro. Lo cierto es que no puedo averiguar quién soy, porque no recuerdo quién era antes de que pintaran mis paredes, de que el mundo me soplase en la cara, de que moviesen mis relojes, antes de que comprasen el agua y convirtiesen el Mediterráneo en un cementerio, antes de que importase más el peso de los bolsillos que el del corazón, antes de que la vergüenza, el miedo y la tristeza apareciesen en la vida como una enfermedad que hoy me quiebra los huesos y derrite mi piel. Nos hemos convertido en la imitación de una imitación de nosotros mismos, y ahora la existencia me parece una caricatura aterradora. No recuerdo cuando dejamos de ser animales y nos convertimos en esta cáscara podrida de costumbres que teme más al grito del hombre que al rugido del león. Gracias. ¿Tú, dónde te viene tu fuente de inspiración, Fran, de la manera más clara? Es decir, yo es una curiosidad que tengo, de verdad, con los poetas especialmente, pero con los escritores, con los pintores. ¿Tú en qué momento crees que tu momento más creativo son en los momentos de esplendor personal, en los momentos, lo mismo, supongo que será un compendio, pero bueno, en los momentos bajos, ¿en qué momento tú dices, bueno, me estoy inspirando para escribir un poema? Es decir, ¿qué estoy viendo, qué estoy sintiendo, qué estoy para ponerlo y expresarlo, ¿no? Intentarlo de expresarlo a través de un poema. Yo creo que lo importante es saber ver la poesía de las cosas. Y creo que es un ejercicio que yo he estado haciendo desde siempre y que al final se convierte en un juego, ¿no? Y es fijarte en las pequeñas cosas, ¿no? Desde algo que hay en el suelo que se ha caído, desde una hoja que alguien ha tirado al contenedor y está ahí, hasta las luces de un edificio enorme y ver qué persona está ahí, ¿no? Y que quizá qué historia le está pasando. Yo creo que la poesía además tiene es un poco camaleónica, ¿no? Que según en el momento en el que se coloques se transforma, ¿no? Entonces también en ese momento en el que tú estés, la mirada cambia. Entonces yo creo que es muy importante mirar. Ahí creo que reside la poesía, en saber mirar las pequeñas y las grandes cosas. Si vas a marcharte, dímelo en el suelo. No quiero que el eco de esta casa me recuerde toda la vida que te has ido. Entierra tus palabras directamente en mi boca. Prometo no morder la mano que me da de doler. Dime que eras tú el que me ataba y me culpaba por no abrazarte, que arañé todas las puertas, que las vestí con mi sangre, y al otro lado tú sonreías con la llave. Dime que eras tú el que apagó la luz y me golpeó por no saber ver a oscuras, que me destrozaste la infancia porque te quise como a un niño. Si vas a marcharte, dímelo en el suelo, entre el polvo y las hormigas que cargan con los restos de la noche. Dime como un susurro que me abandonas cuando estoy al borde de la locura. Dime que besarme
solo era otra forma de empujarme. Gracias.